Hola a todos. Venimos a hacer una entrevista y nos vamos a ir presentando poco a poco. Mi nombre es Natalia Rabanat, soy residente de psicología de cuarto año en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Colaboro en CD porque soy tutora del CD Memory y bueno, pues un poco en relación con la rotación externa última que he hecho en estos meses, pues habíamos pensado que sería como un buen momento, ¿no? Como de hacer algunas preguntas que yo creo que a lo largo de la residencia van surgiendo, ¿no? Del lugar, de cuánto tiempo, de qué cosas hay que tener en mente. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos ir resolviendo algunas. ¿Quién sigue? Bueno, hola, yo soy Lidia, soy residente de primer año del Hospital Clínico. También colaboro en CEDE, me habréis visto en alguna tutoría o en algún directo. Y bueno, nada, la idea de esto yo creo que principalmente es traeros cosas que os motiven un poquito en estos últimos momentos que ya creo, bueno, por lo que vimos el otro día y por nuestra experiencia, se hace muy cuesta arriba, entonces esto es un poquito o tratamos de que sea un soplo de aire fresco y que os motive de cara a tener la plaza presente porque habéis empezado y que veáis también lo que vais a vivir dentro de no tanto. Entonces, bueno, hemos recopilado una serie de preguntas que nos habéis hecho, más las que se nos vayan ocurriendo un poco sobre la marcha y pues nada, pues empezamos si queréis. O bueno, presentate. Hola, yo soy Lucía, soy R1 del Hospital de Henares y nada, junto con Lidia estamos aquí para hacerle esta entrevista a Natalia. Para mí es una oportunidad. Yo creo que es súper enriquecedor poder ver ya a un R4 que nos cuente un poco pues esto, cómo ha vivido la rotación externa y yo creo que nos va a aportar a todos un montón, a ustedes por el tema de la motivación y demás, y de cara a cuando dentro de unos meses pues tengan que elegir hospital y demás. Y a nosotras porque estamos empezando y también pues es un plus el poder hablar con Natalia y saber qué tal ha sido su experiencia. Así que nada, empezamos. ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, Natalia, ¿cuánto tiempo duró tu rotación? Pues mi rotación duró 3 meses. Estuve de septiembre a noviembre del año pasado, en plena pandemia, lo cual ahora os contaré porque es verdad bueno, que es verdad que la pandemia va a durar encima un tiempo más y la incertidumbre es bastante difícil de gestionar si se suma a lo que ya supone un cambio, en mi caso, a otra localidad, a otra comunidad, otro hospital. Entonces, bueno, ahora os voy contando. Bueno, lo primero que te iba a preguntar de cuándo te fuiste ya lo has respondido, pero cuéntanos un poquito dónde te has ido, si te has ido fuera de España, te has ido dentro, dónde. Pues me fui a Bilbao. O sea, inicialmente pensé en irme fuera de España, pero es verdad que los trámites se me hicieron un poco cuesta arriba y decidí irme a Bilbao, a un pueblecito muy pequeñito que se llama Ortuella. Em, la idea era, yo quería formarme en infantil y especializarme un poco más en esto, y allí tienen un hospital de día con un enfoque psicodinámico que me apetecía conocer cómo era el trabajo allí. Bueno, ya nos has comentado un poco el motivo de ese destino, pero ¿qué fue lo que realmente te impulsó a elegir esa rotación? ¿Por qué infantil? ¿Por qué el enfoque psicodinámico? Pues una de las razones, bueno, yo creo que son como muchas razones que vas encontrando a lo largo de la residencia. Una de ellas que para mí es muy importante es que, bueno, escuchéis, ¿no? Es como un consejo a los Rs mayores de qué sitios han ido, qué sitios conocen, cómo ha sido su experiencia, porque yo creo que eso es un punto a favor muy importante, ¿no? Lo que te cuenten de allí y cómo lo vivieron ellos. Entonces, pues hablando con una peer mayor cuando yo empecé, pues
como así, ¿no? De paso, escuché hablar de este sitio y hablaba muy bien, ¿no? Hablaba pues que el trato al residente era muy cercano, que se podía hacer atención continuada, que esta es otra de las cosas de las que hablaremos, ¿no? Pero que ella aprendió mucho y que le gustó mucho cómo se trabajaba allí. Entonces, eso para mí ya fue como, o sea, cuando empecé a descartar otras opciones de fuera de España porque no conseguía contactar, pues una de las primeras cosas que me vienen es esto, ¿no? Que RSIs han estado en otros sitios y que hayan estado bien. Infantil, pues porque mi rotación en infantil en mi hospital fue bastante floja, yo la considero, ¿no? Como que sentí que no, como que me faltaba más, ¿no? Que necesitaba aprender más cosas, que quizás no había tenido la supervisión que yo esperaba. Entonces, como es una población que me gusta y con la que me siento muy cómoda, pues quería saber más, ¿no? Y además, a mí me gusta la patología grave, aunque esto suene un poco mal. pero, pero bueno, entonces este sitio era como que empezaba a cumplir todos los requisitos. Y a nivel psicodinámico, pues yo no tengo formación como tal, me estoy formando en sistémica, que también es un sitio que tiene este enfoque, pero me apetecía como, o sea, desde la curiosidad, ¿no? Como saber más, ver cómo se trabajaba, porque me parecía como eso, ¿no? Muy diferente cómo se podía trabajar en un centro de día o un hospital de día con un enfoque psicodinámico y con niños pequeños. Entonces, pues como que de repente cumplió, cumplió todos los requisitos que buscaba en ese momento. Una pregunta que no está aquí. ¿Cómo fue la integración? ¿Ya desde el principio te dejaron autonomía por ser R4 o estuviste de observadora o un mix o cómo fue un poco? Pues en este hospital de día en concreto, en esta rotación, la autonomía es relativa, progresiva. Voy a ver si me explico. Cuando yo llegué era septiembre, entonces los niños no entraban al centro como hasta mediados o así. Con esto de la pandemia entraron bastante más tarde. Entonces, como que el primer tiempo fue un tiempo de adaptación, de conocer el centro, ¿no? Es un centro donde el trabajo en equipo es la base fundamental. Entonces, pues de integrarme en el equipo, de conocer cómo piensan, cómo trabajan, porque aunque los niños no hubiesen llegado, ellos ya habían hecho un proceso previo, ¿no? De conocer a las familias, de conocerles a ellos. Entonces, pues fue ir conociéndolos en la imaginación, ¿no? Antes de ponerles cara. Y también fue un proceso, o sea, fue un tiempo como de formación, donde con la psicóloga clínica, ¿no? La psiquiatra y la enfermera, pues hacíamos algunos foros como formativos y así. Cuando llegaron los niños, o sea, es un sitio donde cuidan mucho al residente y al niño, ¿no? O sea, entienden que es un niño con una situación psíquica muy grave y entonces pues hay un cuidado en torno a ello. Entonces no te dejan solo, o sea, yo no me he sentido nunca como diciendo, Dios mío, estoy en el vacío y a ver qué hago. O sea, yo creo que a lo mejor pues algo como puntual, pero no era esa la intención ni mucho menos. Entonces, pues yo he sentido como eso, que si yo me tenía que quedar a cargo, ¿no? De algún taller, nunca era yo sola, sino que era con otra resi, ¿no? Que en ese mismo momento rotamos juntas. Era previamente habiendo pensado el taller, ¿no? Cómo se iba a hacer, cuál era el objetivo, en qué cosas teníamos que estar atentas, pero casi siempre, siempre había un facultativo como para guiarnos, ¿no? Y luego, después de cada taller, intentábamos como hacer un pequeño espacio donde poder pensar qué eran las cosas que habían pasado allí. Por eso digo que la autonomía es como, o sea, sí, o sea, yo sentí que tenía, o sea, que tenía parte, ¿no? Y que formaba parte de ese equipo, pero no me sentí como, ¿no? Este es tu paciente y a partir de aquí esto es lo que tú vas a trabajar. Entonces, bueno, a mí eso la verdad es que me ayudó como a ir aclimatándome a la situación. Nos has dicho que estuviste 3 meses, ¿no? Sí.
Entonces, una pregunta es si tú elegiste ese tiempo o es algo que viene determinado por el BOE y es fijo e invariable. Pues, a ver, esto del BOE es un poco difícil, porque o sea, supuestamente hay como 2 periodos formativos de rotaciones, ¿no? Uno que se llama específica y otra que se llama libre. Unas son de 3 meses y otras de 4. No sabría decir ahora mismo cuál es cuál, la verdad. Entonces sí que hay una en la que supuestamente tendrías que, la específica, ¿no? Creo que es la que tú deberías formarte como dentro de tu área, ¿no? Pero en alguna cosa que no esté dentro de tu rotatorio obligatorio, pues por ejemplo, ¿no? TSEAS o a lo mejor un hospital de día, bueno, un poco así. Y la libre es la que supuestamente eso, ¿no? Puedes elegir tú el lugar y te puedes ir fuera de tu hospital de referencia. Entonces, pues claro, yo creo que esto, que creo que la otra pregunta que habíamos pensado, depende mucho del hospital. En mi caso, yo decidí que fueran 3 meses porque era lo que me cuadraba. O sea, yo ya había elegido como otras rotaciones externas y el tiempo que me quedaba eran estos 3 meses. Pero es verdad que en algunos sitios sí que te ponen como un mínimo de meses para rotar, porque si no, pues se queda como corto. Para mí la verdad es que 3 meses aquí o sea, fueron suficientes, aunque me gustó tanto que ojalá hubiese cogido alguno más. O sea que, pero sí, lo elegí yo. Bueno, y ahora que nombras esto como de las diferencias entre específica, libre y demás, y nos cuentas que hay diferencias entre hospitales, en tu caso, ¿tuviste problemas a la hora de decir, oye, pues quiero hacer la libre aquí, la externa aquí, te pusieron algún requisito? Porque yo recuerdo que cuando buscábamos hospitales, sí que nos comentaban que habían algunos que te decían, no, pues eso, la externa sí que la tienes que hacer sí o sí dentro de Madrid o dentro de tu, yo qué sé, algo así. ¿En tu caso tuviste problemas o problemas no, sino requisitos? ¿O te consta que hay algunos sitios que sí que son más estrictos? Pues en mi caso no tuve ninguna dificultad porque en Alcalá de Henares, donde yo estoy, es como que, o yo tengo esa percepción, ¿no? Como que la específica y la libre como que están un poco mezcladas, ¿no? O sea, como que no hay una obligatoriedad, ¿no? De hacer esto dentro de Madrid o fuera, o sea, como que tú puedes elegirlas donde quieras, siempre y cuando, evidentemente, las justifiques, ¿no? De alguna manera. Entonces, es verdad que yo ahí no tuve ningún problema, pero sí que es verdad que hay otros hospitales igual, ¿no? Que yo recuerdo de cuando íbamos de paseo de un hospital a otro para ver cuál elegías, en los que o te ponen este requisito, ¿no? Que tiene que ser, una de ellas tiene que ser dentro de tu comunidad, ¿no? Dentro de Madrid o dentro de tu hospital de referencia. Otros requisitos que ponían es que tenían que ser sitios, si estabas fuera, que tienen que tener como un certificado especial, ¿no? O de excelencia, o de docencia, o académico, una cosa así. En mi caso no me requirieron ningún tipo de requisito al respecto. En Alcalá es verdad que es un sitio donde creo que esto es bastante flexible. Yo creo que no es el único sitio de Madrid, ni mucho menos, pero bueno, uno de ellos en los que es así, sí. Y bueno, en general, si sabes, y en tu caso, ¿cuándo se eligen estas rotaciones externas y específicas? No sé si hay que cogerlo con mucho tiempo, cómo es el proceso, si hay listas de espera, cómo va un poco. Pues claro, ¿cuándo es el momento? Es muy difícil de saber, porque cuando uno llega está muy perdido y con asentarse y saber cuál es su hospital, como que ya va bien, la verdad. Pero claro, tampoco te puedes demorar mucho porque, claro, en muchos sitios sí que hay cierta lista de espera. Entonces yo otra vez volvería a recordaros vuestros Rs mayores, ¿no? Yo, claro, estaba mirando a Lucía que me decía, no tengo R mayor, soy única.
Bueno, o sea, hay muchos Rs mayores en muchos sitios que no son de aunque no sean de tu hospital. O sea, al final, y sobre todo aquí en la academia, pues acabas conociendo como un montón de Rs y sea así. O sea, que os dejéis acompañar, que es difícil. Entonces, bueno, pues ahí, o sea, yo qué sé, yo conozco como sitios de Madrid en los que la lista de espera es, yo qué sé, años. Entonces, si sabes muy claro, muy claro, muy claro que quieres ir ahí, pues porque conozcas el sitio ya de antes, por alguna razón, o porque de repente te lo han contado y te has quedado maravillado y dices, me da igual, me tiro al vacío y quiero ir ahí. Pues entonces hay que cogerla como pues muy pronto. Yo no recuerdo cuando cogí mis externas, porque está claro, era de las últimas. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor como principios de R2 o así, quizás sea un buen momento, porque las externas suelen estar de R3 y R4. Entonces, bueno, como con un año y medio, ¿no?, de margen, yo creo que es un buen momento. Yo la verdad es que no recuerdo ni cuándo la cogí. O sea, no lo sé decir, pero porque eso, yo creo que como estuve buscando fuera y no era capaz como de terminar de contactar, pues fue un poco así, ¿no? A la desesperada, la verdad. Y pues la mejor elección, yo creo. No conozco las otras que no fui, pero ha sido muy buena elección. Pero sí, bueno, yo diría que como un año, año y medio antes. Más allá de la lista de espera de otras personas, ¿la rotación a la que vas te pone algún tipo de criterio? Es decir, ¿te puedes quedar fuera si no cumples determinados requisitos por su parte o simplemente depende de que haya hueco? No sé si me explico. Pues yo, vamos, yo no conozco así, tienen a hacer memoria, la verdad, pero no conozco así a nadie cerca que le hayan dicho que no en concreto por alguna cosa. O sea, bueno, yo qué sé, como cosas a lo mejor obvias, creo. O sea, me refiero, yo una de las que intenté contactar fuera fue en Reino Unido en una casa de mujeres, una casa de crisis. Entonces, claro, las personas que estaban allí, ¿no?, las pacientes eran mujeres, todas las trabajadoras eran mujeres y era un recurso pensado desde una perspectiva de género importante, con lo cual, pues si eres hombre, mal. Tienes que volver a nacer otra vez si quieres ir allí. Entonces, eso, yo creo que quitando como cosas súper, súper concretas, yo creo que no, vamos, no conozco a nadie así como que no le hayan puesto algún requisito concreto. Sí, sí, sí. Y siguiendo con esto de los requisitos y demás, ¿hay diferencias, por ejemplo, si quieres hacer la rotación externa en España, fuera de España? ¿Hay algún país que, bueno, Sudamérica y tal, sabemos que es como muy famoso, pero eso, hay como, bueno, todo el tema administrativo, burocrático y demás, ¿hay diferencias? ¿Cómo fue el proceso de contactar? ¿Lo haces tú sola? ¿Lo haces vía la unidad docente de tu hospital? Pues claro, yo creo que la ventaja de hacerlo en España para mí, que más o menos el inglés va bien, pero tampoco soy bilingüe, es como que hay mucha más facilidad como de comunicación en el sentido de que, bueno, pues escribes un correo, a mí me tardaron bastante en contestar, yo me empecé a poner nerviosa, así que llamé. Entonces, pues eso es una facilidad que igual fuera es más difícil, pero la gente, o sea, mis compañeros que se han ido fuera, pues han acabado encontrando la manera de contactar. En general, si es un sitio al que no están acostumbrados a que vayan residentes y así, pues suelen tenerlo bastante, ¿no? Suelen estar bastante pendientes o nos tienen bastante en cuenta. Y entonces, bueno, yo en mi caso, eso, como que me puse, o sea, lo normal es que te ponga el RESI y se ponga en contacto directamente con el centro al que va, no hay mediadores. O sea, si lo tienes muy difícil y así, pues puedes escribir, o sea, con tu tutor o alguien de confianza que te ayude, pues puede estar bien.
pero si no, en general eres tú como quien te lo organizas. Y en cuanto a destinos, ¿se puede ir a cualquier parte del mundo o no sé, cuéntanos un poco qué posibilidades hay? Sí, yo creo que mientras lo justifiques, o sea, mientras sea un centro en el que, pues eso, o sea, yo diría que es un centro en el que haya psicólogo, ¿no? Que sea clínico y que te garanticen, ¿no? Una cierta asistencia, o sea, un cierto nivel asistencial y un cierto nivel formativo. O sea, yo creo que con eso puedes ir a cualquier sitio. O sea, vamos, conozco a gente que se ha ido a Sudamérica, a Estados Unidos, a Italia, no sé. Entonces, creo que tiene que ver más con cómo lo justifiques y lo que ellos te ofrezcan también. O sea, yo creo que es imprescindible eso como formación y nivel asistencial. Porque a lo mejor hay algunos sitios en los que pues no ves a tantos pacientes, ¿no? O hay como, pues a lo mejor a algunas terapias a las que no puedes acudir, pues porque, yo qué sé, porque son las normas de allí y así. Pues yo diría que, hombre, que lo ideal sería como un sitio en el que cuanto más integrados estéis, mejor, ¿no? Porque, pues yo creo que como todo, al final lo que tú vives es es mucho de lo que te llevas. Tiene que ser en el Sistema Nacional de Salud de ese país o de ese destino, o puede ser también en circuito privado, o cómo funciona un poco eso. Claro, pues es que esto es una cosa importante, porque, claro, fuera de España los sistemas de salud son súper diferentes. Entonces, estaba pensando yo en una compañera que estuvo en Italia y yo creo que era como, es que son recursos como que no son de la sanidad pública, pero que tienen a lo mejor como algún concierto, algo así. No te sabría decir a ciencia cierta, pero yo creo que no habría como problema porque eso, es que fuera de España yo creo que la concepción de la sanidad es bastante diferente, pero, o sea, yo creo que mientras sea un centro reconocido, o sea, que no te vayas a la clínica Pepe, ¿sabes? Yo qué sé. Eso, pues un centro reconocido donde se te garanticen ciertas calidades y yo creo que no hay problema. Bueno, y entrando ahora un poco en tu experiencia más personal, ¿qué tal viviste el cambio de tu hospital, donde ya llevabas pues prácticamente 4 años, a un dispositivo completamente nuevo? Bueno, no sé si era la primera vez que salías de tu hospital como tal o ya habías hecho alguna rotación fuera, pero ¿cómo fue el cambio? ¿Notaste mucha diferencia? Pues claro, justo yo había estado previamente en otro hospital de Madrid, entonces, bueno, o sea, no era el primer cambio como tal, pero con el cambio de comunidad yo creo que sí que cambiaban más cosas, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo, en el País Vasco, como que la red de salud mental pues es muy diferente, como desde los recursos más básicos, ¿no? Del centro de salud mental y así, hasta los más especializados. Entonces, bueno, es raro, yo creo, ¿no? Al principio, cuando llegas a un sitio nuevo, pues porque encima no conoces a nadie, no te tienes que adaptar a un equipo que no es el tuyo, que no conoces a los facultativos, no sé, que al final, pues cuando estás en tu hospital, aunque no hayas coincidido con todos, pero de todos sabes, ¿no? O de todos has oído, o más o menos sabes, uy, pues hay que tirar por aquí, ¿no? O con este por allá. Pero claro, aquí es a la aventura. Entonces, yo creo que los primeros días se hacen como un poco difíciles, ¿no? Más así como de observación, no sé, yo me consideraba como un poco R1 otra vez, ¿no? En plan, bueno, yo estoy aquí de observador y voy a ver qué me van contando, qué va pasando, pero, pero bueno, la realidad es que no eres R1, ¿no? Que la experiencia que llevas de tu hospital la llevas contigo allá donde vas y te haces mucho más fácil que cuando entras a la residencia por primera vez. Pero bueno, o sea, yo creo que al final, o sea, lo bueno que tiene como de irte
a otro sitio que no sea tu hospital de referencia o tu área, es que no solo es que conoces a gente nueva, ¿no? Formas distintas de trabajar, sino que también ves que, bueno, pues eso, ¿no? Que las relaciones son diferentes, que los pacientes son diferentes, incluso la patología, ¿no? O sea, la gente no enferma igual, ¿no? O no sufre igual en unas zonas de España que en otras, porque el contexto es súper importante. Y yo creo que eso al final acaba siendo bastante enriquecedor y como que va compensando, ¿no? Esa angustia inicial de decir, madre mía, en la que me he metido. Entonces, bueno, yo creo que sí, que al final, o sea, no me quería ir, ¿no? O sea, era como un sentimiento de estar a gusto, de estar cómodo, de formar parte del equipo. Y entonces, bueno, pues sí, yo creo que a ratos, al final, cuando cambias de tu lugar seguro, ¿no? Que es verdad que para mí además era la primera vez que yo no había salido de Madrid antes, yo sola, independiente por la vida. Pues, claro, se juntan un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es que una bonita experiencia y que, bueno, o sea, que al final te acabas dando cuenta de que, pues no sé, ¿no? Cuando sales de Resi de tu hospital a veces piensas, qué ganas de irme ya, porque es que aquí, ¿no? O sea, tan beneficioso es saber de todo de todos que al final también esto se vuelve a veces un poco en contra, ¿no? Y tienes ganas como de desconectar, cambiar de aires y bueno, al final te das cuenta que allá donde vas, pues en todos los sitios, ¿no? Pues hay relaciones regulares, ¿no? En todos los sitios, pues hay conflictos, ¿no? Y aprendes sobre todo a cómo se resuelven en cada uno, que yo creo que eso también es un aprendizaje, ¿no? Porque donde vayas va a haber y vas a tener que saber enfrentarlos. O sea que bueno. Bueno, te quería preguntar, no sé si tanto en tu caso como en general, pero al haberte ido al País Vasco, no sé si a lo mejor te han pedido algún certificado de euskera o algún tipo de, creo que no, pero bueno, por saber, y ya recojo de cara a otras rotaciones fuera de España, si te piden certificado de idiomas, de inglés, de francés o de lo que sea. Pues, o sea, en mi caso no, y además, o sea, fue como bastante bien porque en el centro se hablaba castellano. Bueno, se hablaba castellano chapurreado con un poco de euskera. Entonces aprendí pues las palabras básicas de euskera que me vienen súper bien. No, pero es verdad que en mi caso no. Y pues para afuera, yo no sé si en algún sitio piden certificado como tal, o sea, por ejemplo, esta compañera mía que se fue a Italia, no sabía italiano, pero pues empezó como a aprender un poco por su cuenta antes de ir, pero no le pidieron nada previamente. Es verdad que el italiano y el castellano, pues bueno, yo qué sé, pero aún así con pacientes y con eso, que hacer terapia en otro idioma, pues debe ser también difícil, pero ella no le pidieron nada y bien. Y yo creo que fuera, no sabría decir si piden algún certificado. Eso en cada centro debe ser como muy específico de ellos. Pero yo sí que os diría que si os vais fuera a un país que no sea de habla castellana, que sea un idioma en el que más o menos os entendáis, ¿no? Que para mí ya entender el sufrimiento de otra persona en castellano a veces es difícil, como para tener que ir traduciendo simultáneamente en mi cabeza. Pero bueno, que es verdad que hay gente que se ha ido y que si se maneja con el idioma yo creo que no es ningún problema. Pero los certificados y así, yo creo que es importante como hablarlo con el centro. A mí me surge un poco de duda el tema de la autonomía que mencionaste antes, porque sí que es verdad que, jolín, eres R4 y se supone que ya de R4 pues tienes una cierta independencia dentro del hospital y demás. Entonces, cuando llegaste a ese dispositivo y te viste otra vez como en esa figura de muy acompañada, muy supervisada, ¿fue algo que agradeciste? ¿Sentiste que a pesar de ser R4, al ser una cosa tan nueva, pues la mejor manera de hacerlo era así? Pues totalmente. O sea,
Para mí fue, sí, o sea, yo lo agradecí muchísimo porque, claro, al final, como son rotaciones como, ¿no? Para especializarte o muy específicas de alguna cosa en concreto, claro, generalmente son dispositivos en los que no has rotado previamente antes y en los que no sé, yo no me sentía con el conocimiento, o sea, claro, lo básico, ¿no? Y al final haber pasado por infantil, la otra rotación que hice también fue de infantil adolescentes, entonces, bueno, o sea, como el manejo y el trato y así, pero aún así es que ni eso valía, ¿no? O sea, es un dispositivo donde los niños tienen entre 6 y 12 años y tienen un sufrimiento psíquico brutal, ¿no? O sea, son niños con patología grave, autismos graves, psicosis infantiles, no sé, ¿no? Trastornos del vínculo. Entonces, es algo para mí que era tan novedoso que yo agradecía, ¿no? Que estuviese ahí, porque además la psicóloga, o sea, yo no la sentía como invasiva en el sentido de que me quitaba la autonomía, o sea, ¿no? Como que yo no me sentía en un papel de, o sea, me sentía como estar aprendiendo, o sea, estaba aprendiendo, pero no era como un papel de meramente observadora, sino que nos íbamos como complementando y ella me iba como apoyando. Entonces, la verdad es que fue bastante, o sea, fue una experiencia bastante positiva. O sea, no sé, yo recuerdo como un taller que estábamos haciendo con unos legos, ¿no? Y había dos niños, entonces está la Mir, ¿no? La psiquiatra que estaba con uno de los niños, yo estaba con el otro y la psicóloga facultativa estaba en otra mesa, pero dentro del mismo despacho. Y entonces, mientras nosotras, cada una con el niño, ¿no? Íbamos haciendo pues, el taller, las cosas que iban trayendo los niños y como ella nos escuchaba interaccionar con ellos, pues si ella consideraba que teníamos que tirar por otro lado o intentar indagar, pues entonces ella lo ponía en voz alta, ¿no? O sea, como que interactuaba directamente con los niños, no me decía, no, esto así no se hace, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú te das cuenta y sigues tirando por eso, ¿no? Por esa guía. Entonces a mí me sirvió muchísimo, porque en algún momento puntual, yo que sé, pues porque es un dispositivo en el que es súper intenso, no sé, ¿no? A veces muy impredecible porque las cosas pasan y a lo mejor no hay en ese momento, ¿no? Los facultativos, los profes están en otro sitio y me vi yo en una situación ahí y dije yo, madre mía, yo aquí más no, ¿eh? Yo sola no. Pero porque son situaciones que no has vivido antes y en las que desde el cuidado, ¿no? Y el respeto no quieres tampoco dañar al niño. Entonces, eso, yo creo que en la medida en la que estás acompañada por gente que está acostumbrada a trabajar en esos espacios, por mucho que sea SR4, yo creo que siempre hay que tener como un poco de cautela, ¿no? Y de estar y de aclimatarte y si tú te sientes segura, pues ir dando pasos, pero siempre un poco acompasándote con los facultativos, sí. ¿Y cómo era un poco tu día a día? No sé si dependía del día y de lo que fuese viniendo o si lo teníais más o menos estructurado de tal hora a tal hora individuales o familiares o cómo era un poco el guión. Pues al ser un hospital de día había dos equipos. Estaba el equipo clínico, que es esto que os contaba, la psicóloga, la psiquiatra y la enfermera, y un equipo educativo, que eran los profes y los auxiliares, ¿no? Los técnicos. Y entonces el día, o sea, toda la semana tenía un horario concreto, ¿no? Pues a tal hora entran los niños y de tal hora a tal hora hay tal taller, después hay este otro y así, ¿no? Entonces, como que los días estaban estructurados previamente. Sí que pues intentábamos como organizarnos los días de antes pues para pensar, ¿no? Qué vamos a hacer en cada taller, sobre todo, o sea, ahí sí que los profes un poco por su lado, ¿no? Y el equipo clínico por el nuestro. Pues en este taller vamos a ver si, bueno, es verdad que desde el enfoque psicodinámico era más como un poco lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero sí que con una mínima base, pues yo que sé, el taller este de Legos, ¿no? Pues siempre se pensaba mucho pues cómo íbamos a hacer, qué legos eran los que se iban a traer, por dónde iban cada uno, cómo se podía sentir el otro si de repente uno acababa antes y el otro acababa después.
¿no? O sea, como que todo eso sí que estaba muy pensado y lo teníamos estructurado. Igual que las entrevistas familiares, pues hacíamos igual. Entraba la psicóloga, entraban los papás y luego entrábamos una de las resis. Como estábamos la Mir y yo, y la psiquiatra facultativa no está a tiempo completo en el centro, sino que va 2 días y medio. Pues claro, cuando estaba la psiquiatra, la Mir iba con la psiquiatra y cuando no estaba, pues entre ella y yo nos turnábamos. Que de primeras dices, joder, pues... pero se agradece porque es que o sea, siempre hay cosas que hacer y de cualquier cosa aprendes porque es que es un recurso súper rico, ¿no? Hay tantas cosas, tantos talleres, tantas interacciones entre los niños que allá donde vayas yo creo que es fácil sacar cosas. Entonces, sí, lo teníamos como todo muy estructurado. Además, los niños comían allí, entonces, bueno, también aprovechábamos esos tiempos, pues a lo mejor para ver a las familias. Y, y luego, eso, yo creo que es un sitio donde se aprende, por ejemplo, ¿no? A jugar. O sea, que yo, por ejemplo, cuando elegí una rotación de niños de infantil era porque decía, jo, es que todo el mundo dice que es muy importante saber jugar con los niños y yo, pues es que no sé a qué se refiere, la verdad. Entonces se aprende, ¿no? Se aprenden esas cosas, que no es jugar como juegas en tu casa, ¿no? Con tu sobrino o así, sino que es jugar siendo psicólogo, ¿no? Es jugar con la mente puesta en otro sitio a la vez que en el juego. Entonces, ¿no? Hasta las cosas más, o sea, que no era, por ejemplo, citas individuales como de psicoterapia individual, como las que yo he tenido en el CSM con los niños, las que yo he tenido, porque a lo mejor en ese momento no sabía hacerlas de otra manera, no son. ¿No? Son quizás por el centro, quizás por la orientación teórica, ¿no? de la psicóloga, o sea, por muchas cosas, yo creo. Pero no son ese tipo de sesiones en este centro, ¿no? Sino que es un poco es como escuchar todo el rato la demanda implícita del niño, ¿no? Entonces, si a un niño le gusta pintar y de repente te lo dice, pues juntos construís pues ese espacio como de pintura, ¿no? Y entonces te traigo las acuarelas, te traigo no sé qué y cooperativamente pues construyes con él cómo hacerlo, ¿no? O sea, no sé. Y todo eso a la vez tenía como un trasfondo de escuchar el sufrimiento. Entonces, para mí era brutal, la verdad. Bueno, yo creo que por todo lo que nos estás contando, o sea, a mí especialmente también me gusta mucho infantil y yo creo que estás hiper satisfecha y yo creo que la experiencia ha sido realmente pues gratificante, ¿no? Pero si tuvieras que separar así un poco qué ha sido lo mejor de esos 3 meses y lo peor, no solo a nivel de asistencial, sino también un poco a nivel personal, de enfrentarte pues eso, a un nuevo sitio y demás, ¿qué nos dirías? Pues, o sea, yo creo que situaciones difíciles ha habido, ¿no? Y en el momento, pues dices, oh, es un horror. Pues esta que os contaba, ¿no? De repente, pues estábamos en un taller, hubo una confusión como de horarios, ¿no? De profes, de gente que tenía que estar, no estaba. Bueno, hubo ahí un jaleo y entonces nos quedamos la Mir y yo con unos niños. De repente empezamos a no saber, ¿no? Cómo gestionar lo que estaba pasando. Eso se percibe, porque si tú lo percibes, el niño lo percibe y pues se actúa porque eso es así. Entonces, pues uno de los niños que tenía como mucho descontrol, ¿no? Con el cuerpo y así, pues empezó a ponerse fatal, empezó a gritar, empezó, ¿no? A tirarse por el suelo, a pegar patadas y yo decía, por favor, o sea, claro, no me puedo ir, porque en ese momento estaba yo sola, digo, no me puedo ir porque si me voy no lo puedo dejar solo. Pero claro, ¿cómo llamar? Por señales de humo. Entonces, en ese momento es como la angustia máxima de verte solo, de decir, mierda, si yo tendría que saber hacer todo esto y no sé, qué horror, ¿de qué me ha servido 3 años en la residencia? Yo qué sé. Te pones en el drama absoluto. Pero bueno, luego cuando todo se soluciona, porque así siempre se soluciona, pues bueno, pues puedes hablar de ello y ver cuál es la manera, ¿no? Y ver pues qué ha pasado, qué podías hacer, ¿no?
quizás en ese momento pues yo tampoco tenía el saber de cómo salir de ahí. Entonces es verdad que han sido como experiencias inicialmente que generan mucha angustia, ¿no? Y que en ese momento es como, Dios, esto es lo peor del mundo, pero que luego constituyen también un aprendizaje. Yo qué sé, también pues difícil porque al final pues son niños que están muy mal, ¿no? Y yo creo que pues que hay una cierta sensibilidad, ¿no? Hacia esto y bueno, pues verles así te remueve mucho, ¿no? Y empiezas a pensar, bueno, pues en ti, en tu infancia, en la infancia de las personas que a lo mejor tienes cerca y pues es difícil, ¿no? Yo creo que hay momentos como de mucho sobrecogimiento y en los que yo aún eso, ¿no? Aún habiéndome ido en, en noviembre, todavía como que te sigo teniendo muy presentes en mi cabeza, ¿no? Porque hay una parte como que no se puede desvincular de ellos. Al final te dan como un montón de cosas. Y eso pues por momentos también yo creo que te pone triste pensar en una infancia, ¿no? Así de difícil. Y luego, pues del cambio de comunidad, pues bueno, yo creo que muchos de los resis os movéis, os digo os porque yo no me he movido, en general la mayoría, os movéis, ¿no? Cambiáis de ciudad o de casa o ¿no? Dejáis a vuestra familia lejos y así. Y yo creo que eso siempre es un factor estresante en sí mismo. Entonces, para mí era la primera vez en la que salía como de mi entorno seguro, iba a vivir en una casa compartida. Eso, cambiar de comunidad, estar lejos, para mí era lejos. Entonces, bueno, ¿no? En plena pandemia, con todo esto, ¿no? La incertidumbre de si me apetece ir a ver a mi familia, puedo o no, ¿sabes? Es que igual no puedo. Entonces, bueno, pues esa parte sí que se hace un poco difícil, pero yo creo que como cualquier proceso migratorio, por razones las que sean. Pero luego al final, pues es una experiencia para mí, o sea, ha sido una experiencia bastante positiva, conoces a gente, pues viajé un montón, disfruté de hacer muchísimas menos tardes de las que hacía en mi hospital de referencia, lo cual aprendí a reconocer que uno puede vivir sin hacer atención continuada 24 horas al día, maravilloso. Entonces, bueno, o sea, lo que peor como mal como de que se me haya quedado aquí una experiencia así desagradable, es verdad que no se me ha quedado ninguna. Las he tenido, pero bueno, como que las he ido pudiendo construir de otra manera, yo qué sé, como al final sacas las cosas positivas de ahí. Ahora que mencionas lo de la atención continuada, entiendo entonces que tú te adaptas a la que haya en ese hospital y al número de tardes y demás. ¿También hacías la atención continuada en este mismo sitio? O, porque, por ejemplo, en mi hospital una cosa es el CSM y luego para la atención continuada cambio a otros sitios y nada tiene que ver. Y también te iba a preguntar si tenías docencia en el nuevo hospital, igual que la solemos tener todos en el nuestro. Pues claro, es que esto era, este dispositivo era un poco especial, porque los hospitales de referencia del País Vasco estaban en Bilbao y esto estaba en un pueblo. Entonces, aunque pertenece a la red de salud, bueno, claro, es que no pertenece a la red de salud mental. Esto es un recurso educativo, porque allí lo subvenciona educación, porque son niños que se consideran con necesidades especiales. Entonces, tiene un equipo clínico y ese equipo clínico pertenece a la red de salud mental de Vizcaya. Entonces, claro, la docencia que pudiera haber era en otros hospitales, pero no hay un vínculo directo. O sea, este centro no pertenece a tal hospital, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Madrid es como, pues este hospital de día pertenece a este hospital y este otro a este. Allí no, es como un centro para toda la red. Entonces no había uno específico. Entonces, docencia como tal no teníamos. Sí que había la posibilidad de ir como a sesiones, bueno, eran como sesiones clínicas que hacían los lunes por la mañana en uno de los CSM de infantil, que yo al final, pues por unas circunstancias y otras, no fui.
la verdad es que por lo que contaban eran sesiones bastante interesantes, porque allí lo que hacían es que en el CSM grababan sesiones y entonces luego esa sesión se proyectaba, se veía entera y se comentaban pues, dificultades y así. Y, o sea que por interesante era, pero claro, pandemia, tal, entonces lo que supone comenzar el curso, que cuesta arrancar ¿no? Y que todo el mundo vuelva de vacaciones o de lo que sea, los espacios, el número de gente, bueno, en fin, todo este rollo que ya sabemos. Entonces, entre que eso era así, tardó en implantarse, bueno, pues al final no fui. Pero sí que teníamos, bueno, con la psicóloga mini ratos de formación en el hospital de día. Entonces, pues cada vez que teníamos un huequito, pues nos daba formación o leíamos textos, o sea, nos dieron como un montón de libros. O sea, que por esa parte yo, o sea, sí que me sentí que, o sea, que había una parte de mí, ¿no? Que echaba de menos como la docencia de mi hospital, pero que la sentía cubierta. Y la atención continuada, eso sí que es algo que tenéis que preguntar allí a donde vayáis a hacer la rotación. Si es dentro de vuestra comunidad autónoma, podéis mantener la atención continuada que tengáis en vuestro hospital y si queréis añadir, porque a lo mejor en ese otro dispositivo también hay, pues genial. En este sitio, antes de que ocurriese el COVID, sí que la Red sí que me lo contó. Ella sí que hizo como algún tipo de grupos o así, pero esto ahora mismo no estaba todo parado, entonces, bueno, nosotros sí que insistimos bastante digo nosotros porque había otro PIR de aquí de Parla con el que coincidí, entonces pues como que intentamos hacer atención continuada un poco por vivir, básicamente, por poder vivir bien, tampoco nos vamos a poner en el drama, poder vivir bien. Y entonces pues sí que hablando con el jefe que era como muy dispuesto y así, acabamos haciendo, pues hacíamos evaluaciones neuropsicológicas, del WISE, bueno, un poco así. Y surgió como de forma espontánea como un taller psicoeducativo, una cosa así, con una enfermera del centro de salud mental al que íbamos a hacer la atención continuada, pues de sexualidad en adolescentes. Entonces, bueno, pues como era enfoque mujeres, tal, no sé qué, pues fui la afortunada en poder ir. Pero bueno, en este caso fue así. O sea, yo cuando hablé inicialmente con ellos antes de todo esto, me dijeron que sí, que me podían dar atención continuada. Y esto es algo súper importante que hay que solicitar en tu hospital antes de ir. Es decir, para que tu hospital, o sea, quien te paga la atención continuada es tu hospital, aunque la hagas en otro. Entonces, tú tienes que hacer como algún papel, ahora mismo no sé, porque en esos momentos firmas 500 papeles, pero sí que un papel en el cual tú dices que allí, al centro al que vas a hacer atención continuada y te lo aceptan sin ningún problema y cuando tú vas, pues te la firman allí y ya está. Entonces, bueno, o sea, yo creo que es enriquecedor hacer algo de atención continuada allí, pues porque en general son cosas que aquí no haces. Entonces, bueno, no sé, yo creo que está bien y eso, para vivir un poquito mejor, pues también está estupendo. Pero bueno, en mi caso fue una tarde a la semana. Entonces, claro, muchísima diferencia con lo que yo hacía aquí. Entonces empecé a vivir pues muy bien, la verdad. Y una cosa, entiendo que igual que la atención continuada te la paga tu hospital, el sueldo base se regularía de la misma manera, porque estaba pensando en caso de irte, por ejemplo, a Estados Unidos o fuera, donde el nivel de vida es más elevado, ¿vives con el sueldo del hospital o te dan algún tipo de prestación o cómo vive uno cuando se va a un sitio que es mucho más caro? Pues mira, para eso tienes que empezar a ahorrar ya. No te dan ninguna prestación por nada. O sea, sé que en los médicos sí que se hace de alguna otra manera, la verdad. No sé muy bien, no tenemos esa categoría. Entonces, no, o sea, te paga tu hospital todo.
Entonces es tu sueldo base del hospital, con tu complemento del hospital y con lo que tienes que vivir en Ciudad Real, tienes que vivir en Estados Unidos, o sea, es así. Sí que es verdad que, y yo creo que esto es importante, en AMPIR hay becas, ¿vale? Que yo creo que si os metéis ahí lo explican todo súper bien y en centros como muy concretos y así tú lo puedes solicitar. No se a todo el mundo, es como tienen un cupo limitado, pero bueno, yo creo que tienes que argumentar, ¿no? Presentar varios documentos, un poco así, y sí que te dan como alguna beca económica de ayuda. Pero si no, pues suerte en la vida. Básicamente. Bueno, yo me planteo, como claro, no tengo R mayor, tú como R mayor, ¿qué crees que nos puedes decir a nosotras que somos R pequeñas o qué te gustaría que te hubiesen dicho a ti en su momento para tener en cuenta, hombre, aparte del interés que tienes para rotar en un sitio u otro, pero qué consejos crees que puedes dar a un R pequeño a la hora de tomar la decisión? Claro, pues esto es un poco, o sea, yo creo que depende con quién habléis, os va a decir una cosa diferente. O sea, yo cuando empecé a pensar en todo esto de las rotaciones, hablé con mi tutora, que pues he tenido la suerte de que es una tutora joven, ¿no? En el sentido de que acabó la residencia hace no muchos años y así. Y entonces lo que ella me dijo, que a su vez le habían dicho, ¿no? Y así yo creo que transgeneracionalmente, fue que, a ver, que hay una parte que seguro que no es toda, ¿no? Pero que de cara a cuando tú vas a buscar trabajo, ¿no? Y te miran el currículum, pues que vean que es un sitio, o sea, que has ido a un sitio donde, además de que te hayas podido pasar bien, pero que sea un sitio formativo, ¿no? O sea que bueno, o sea, como que hay muchos prejuicios, ¿no? A veces de sitios donde uno dice, joder, pues ahí va uno a pasárselo súper bien, que está estupendo. Y yo creo que esa es otra de las partes que también tiene que tener la rotación, ¿no? Externa, que es, jo, te vas, pues también poder disfrutar un poco, ¿no? Pero que yo creo que ambas cosas pueden ser compatibles en algún punto, ¿no? O sea, que yo creo que penséis que el sitio al que queréis ir es un sitio, o sea, que no vayáis en plan, pues voy aquí porque va todo el mundo, ¿no? Y por como va todo el mundo, pues yo también. Pues vale, o sea, puede ser un buen motivo, pero yo os diría que si vais sea porque ese sitio tiene algo en concreto que a vosotras, ¿no? Os llama la atención o que queréis saber, que queréis aprender y que esto va a tener un resultado en vuestra formación académica en algún momento. Eso, a su vez, pues un sitio que es agradable, ¿no? Que yo qué sé, con el que podéis disfrutar. O sea, yo, vamos, me he ido a Bilbao, que yo pensaba que, pues sin más, y pienso en volver ya otra vez. O sea, no, que me le pasa muy bien, o sea, conocí un montón de gente, hemos disfrutado un montón. Y esto no ha sido incompatible con estar en un sitio formativo donde he aprendido mucho, ¿no? Y donde siento que me he formado. Entonces, yo os diría eso, ¿no? Como de que lo uno no está reñido con lo otro, pero que de algún modo, o sea, que divertir, ¿no? Si tú llevas el espíritu de divertirte, te vas a poder divertir allá donde vayas, pero que los sitios formativos igual no están en todos los sitios. Y aparte del boca a boca, ¿hay algún sitio? Bueno, evidentemente puedes ir a cualquier parte del mundo y dentro de cada país hay miles de centros, pero ¿hay algún sitio donde uno se pueda informar o pueda ver, no sé, opiniones a lo mejor de otros residentes? Estaba pensando en Foropir, que imagino que ahí habrá cosas, pero no sé si habría algún tipo de sitio que recopile información de algunos centros o dispositivos que estén bien y comenten un poco pues esto de orientación, el grado de autonomía y cómo funciona un poco. Pues yo creo, en Foropir es verdad que no me llega a meter a mirar esto, pero en Ampir sí que hay, porque toda la gente que pide la beca, como tiene que hacer un escrito y así, y luego yo creo que les piden, o sea, que a la vuelta hagan como una memoria, sí, ¿no? De cómo ha sido la experiencia. Pues claro, ahí vienen un montón de centros de todos los años, ¿no? De gente que va, hay muchos centros que se repiten, o sea, que de alguna manera
pues te da como un poco una idea. Entonces yo creo que ese puede ser a lo mejor un buen sitio como por empezar a mirar. Sí, yo creo que sí. Y conectado con esto, ¿hay algún momento que, o sea, yo me imagino de, oye, vamos a empezar a mirar rotación externa, a lo mejor ella está en otro hospital, oye, pues te apetece ir a no sé qué, como la coincidencia esta de pires, mires es un poco aleatoria cuando ya sabes que te vas a ir ahí, que te informas y demás, o previo a todo eso hay pues yo qué sé, un momento de la residencia en el que dicen, oye, pues a mí me interesa esto, a ti también, y esa apuesta en común. Sí, de hecho hay muchos resis que se van juntos a las rotaciones, o sea, incluso del mismo hospital. Y bueno, yo creo que eso está estupendo. ¿Os estáis mirando para algo en concreto? Sí, además, bueno, no sé, yo creo que los itinerarios formativos son más o menos parecidos, o sea que yo creo que más o menos es fácil que en algún punto coincidáis. Sí, entonces yo creo que sí, o sea que esto se hace seguro. Además, por ejemplo, con los MIRES tienen como más meses de rotaciones externas, entonces ellos sí que tienen facilidad de cambiar, por lo menos en mi hospital, ¿eh? Por lo que sé, pero que sí que pueden cambiar los meses, tal. Entonces, pues vamos, sí, bastante gente se han ido juntos. Y luego dentro del mismo hospital, si sois varios, en general yo creo que coinciden esos meses. En mi hospital pasa así. O sea, como que esos meses es como que todos tenemos rotación externa. Entonces, pues ahí también es fácil. Mm. Y bueno, yo creo que está muy bien porque si te vas con alguien con quien ya conoces, pues de lujo, la verdad. Yo, o sea, lo mío sí que fue más aleatorio porque eso, yo me cogí la rotación y pues yo creo que un mes antes o así de irme, pues pregunté por el grupo este de pires de todo, ¿no? De todos mis coerres y pues una chica iba a Bilbao, aunque no íbamos al mismo centro, pero iba por allí, entonces pues eso, nos conocimos y genial, hemos estado juntas todo este tiempo y luego pues a través de hablar, en fin, ¿no? Con otros resis en otros sitios de, pues yo me voy a tal, pues yo conozco a no sé quién que también va justo, ¿no? Y entonces era este chico que íbamos justo al mismo centro, tal, no sé qué, y digo, joder, qué fuerte. Entonces, pues hicimos ahí como un grupillo y luego la gente que conoces también en las rotaciones externas, que si es un sitio en el que admite resis en general, pues siempre va a haber algún resi. Pero sobre todo, yo os diría que allá donde vayáis, como que os informéis, no sé, a lo mejor de manera sutil, cuántos resis son los que hay en el dispositivo, ¿no? Porque hay veces que pasa que cogen más resis de los que pueden sostener y esto afecta también a la calidad de lo que podéis, ¿no? De dónde podéis estar, de lo que podéis hacer. Entonces, bueno, o sea, yo creo que siempre está guay estar con algún resi más, pero que tampoco seáis 5, porque entonces igual pierde la gracia. Aquí esto lo tenían bastante controlado, la verdad. Entonces, yo creo que bien. Mm. Y una duda de carácter más práctico es lo del tema de la vivienda. ¿Cómo lo hiciste? ¿Si te costó conseguir pisos? Porque ahí sí que he visto en Foropir que la gente pregunta y ¿quién me puede dejar el piso o intercambio para estos meses? O en ese sentido. Pues sí, o sea, últimamente en los foros también de Facebook y así, ¿no? Como que hay páginas de Reddit donde piden, pues me voy de tal mes a tal mes a no sé dónde, alguna habitación libre. Entonces se suele preguntar como, yo qué sé, lo vas pasando como de un hospital a otro, en plan, oye, ¿sabéis de tal? Un poco así. Pero yo la verdad es que me metí en Airbnb. Así, no es para hacer publicidad, pero era lo único que se me ocurría. Y a partir de ahí sí que encontré un piso compartido. O sea, era como una agencia que gestionaba pisos y pues fui a uno de ellos. Entonces, es verdad que yo peco un poco de obsesiva y de previsora. Entonces, pues lo cogí con muchísimo, muchísimo tiempo. Mucho. O sea, yo creo que Airbnb te deja reservar como desde un año antes o algo así. No, tanto no. O sea, pero yo creo que eso, me iba en septiembre. Pues sí, yo creo que como lo cogí como en noviembre o diciembre del año anterior. O sea, sí, hasta eso sí soy yo.
que luego no me vino mal porque vino la pandemia y hubiese sido un desastre. O sea, de hecho, por ejemplo, el resto de mis compis lo dejaron como más para el final pues por todo esto y sí que lo tuvieron más difícil. Al final encuentras algún lado, pero bueno, que yo qué sé. O sea, yo era como, o sea, a ver, fui así un poco demasiado previsora quizás, ¿no? En relación a otras veces en mi vida, pero porque era la primera vez que me iba afuera, ¿no? Entonces quería como pues una habitación, que tuviese baño, que nada, o sea, como sabía lo que quería, entonces igual no era fácil de encontrar como todos esos requisitos que yo tenía en mi cabeza. Entonces dije, mira, pues cuanto antes, mejor. Entonces, bueno, o sea, yo creo que al final encuentras, pero sí, es un poco rollo, la verdad. Mm. Y en la ciudad, o sea, nos dices que estuviste en un pueblo y no sé si vivías en ese mismo pueblo o estabas un poco más en el centro y te desplazabas y luego la vida por allí, es verdad que estamos en tiempo COVID, pero sentiste un poco, bueno, claro, es que tú vivías aquí de R1, pero como meterte de nuevo en otro grupo, el hacer planes y todo eso, o se quedaba todo más a pues el ámbito de trabajo y luego ya tú por tu cuenta conocer la ciudad y demás. Pues claro, yo al principio miré como en este pueblo, porque yo no sabía ni dónde estaba este pueblo. Entonces empecé a mirar casas por ahí y las casas que veía, o sea, claro, las fotos que me salían, digo, esto tiene muy pinta, esto tiene una pinta muy rara. Entonces, claro, es que el pueblo era, o sea, es enano. Entonces dije, no, 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 de aquí no me quedo. Entonces me fui a vivir a Bilbao. Sí, vamos, por el centro, en un barrio que hay por ahí. Entonces, bueno, yo creo que eso fue una ventaja 100%, porque si no, me hubiese dado un parrus ahí. Además, es que es un pueblo, o sea, que es un pueblo bien, que es bonito y así. Además, el centro estaba en mitad de una ladera, de una montaña, o sea, precioso, la verdad que era precioso. Pero para vivir ahí no lo veo nada claro. Entonces, eso, yo creo que vivir, o sea, que viváis en un sitio donde os permita hacer vida después. Y iba en coche, sí, porque yo me llevé, o sea, conduzco, me llevé mi coche, iba en coche, pero bueno, se puede ir en transporte público, o sea, eso como todo en la vida. O sea, el tiempo que queráis dedicarle, el dinero, en fin, todas estas cosas. Y, y luego yo creo que eso, que con los resis, o sea, como que formamos este grupito de tres, un poco de, jo, vamos a hacer piña, ¿no? Venimos cada uno de un lado solos, tal, no sé qué, entonces como que fue fácil. Y, y luego o sea, con la que trabajaba, pues también genial, se unió y súper bien. Con los compañeros de piso, pues también hacíamos algún plan. O sea, tuve suerte en el sentido de que yo creo que, bueno, que hacíamos planes y luego, yo qué sé. O sea, pues también hubo algún día que yo me fui por ahí, no sé, ¿no? Como sola a investigar. No sé, nunca lo había hecho, la verdad que me pareció guay. Entonces, sí, yo creo que, o sea, que al final como suelen ser resis que no... O sea, por ejemplo, esta chica con la que trabajaba, ella, aunque estaba haciendo una residencia en Pamplona, era de Bilbao de toda la vida, entonces, claro, ella pues tenía su grupo de amigas, ¿no? O sea, que con ella a lo mejor pues no quedaba tanto como con el resto que estábamos ahí un poco solos, pero, pero sí, o sea, al final sí que eso, como que coincides con gente que viene de fuera también, entonces yo, vamos, y las experiencias de otros compañeros también es esa, ¿no? Que al final acabas haciendo piña y vas de un lado a otro. Pues no sé. ¿Quieres contar algo más? Yo creo que no, jo, que es una experiencia súper súper chula. Entonces que yo qué sé. O sea esto es como cuando te estás preparando el PIR de, pero ¿a qué hospital voy? Y todos te dicen, al que vayas estarás bien. Y tú no te lo crees porque piensas que se lo quiere llevar. Pero yo creo que esto es un poco igual. O sea que siempre y cuando se cumplan, yo que sé, ciertas condiciones, es difícil que uno esté mal si tú vas con disposición de aprender, de saber, de pasártelo bien, de conocer gente, de disfrutar, de conocer el lugar. O sea, yo creo que es difícil tener una mala experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que sea algo que os motive, que os guste, que os interese y que si vais solos, genial, porque seguro que vais a conocer a alguien, si no, pues genial también, porque conoceréis a más gente, pero iréis con alguien
con quién no os sentís cómodos, en fin, todas estas cosas. Pero que es una experiencia bonita, que incluso a lo mejor en lugares donde cuesta estar a nivel, o sea, ¿no? Que cuando en el trabajo te cuesta o yo qué sé, dices, joder, pues no era lo que me esperaba, pero yo creo que siempre algo formativo sacas, ¿no? Igual que en las rotaciones obligatorias, o sea, que aunque no sea el lugar más agradable o no te toque el asunto más estupendo, pero como que acabas sacando cosas de provecho y con las que te las llevas al final contigo. Entonces, nada, eso, que todavía os quedan unos meses para estar tranquilas y pensar, que no os agobiéis. y nada, bueno, pues que para lo que necesitéis, si os puedo echar una mano en algo, pues aquí, aquí estoy, me escribís y listo.